Bueno, vamos a hablar un poco de alambres tubulares. Los alambres tubulares normalmente los clasificamos en dos tipos diferentes. De acuerdo a la AWS, el proceso se conoce como FCAW o Flux Core Arc Welding eh, o soldadura por arco eléctrico de alambres tubulares. Tenemos los que están autoprotegidos y tenemos los que están protegidos con un gas externo. Bueno, ¿qué es el proceso FCAW-SS? Básicamente es que tenemos un alambre que va a producir su propia protección de gas, muy similar al proceso de electrodo revestido. Es un proceso que ya tiene bastante tiempo, se desarrolló por ahí de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, porque se dieron cuenta que era necesario fabricar maquinaria y elementos para la industria, sobre todo para la industria militar, y después para la parte de la construcción, para poder renovar todo lo que se fue destruyendo con la guerra, ferrocarriles, etcétera. El chiste es acelerar la economía. Entonces es mucho más rápido y mucho más eficiente que trabajar solamente con electrodos revestidos y prácticamente tenemos las mismas cualidades. Es un alambre tubular que lleva un fundente interno, el cual nos va a proteger nuestro charco de soldadura. La mayoría de estos alambres van a operar en polaridad con el electrodo al negativo. Muy pocos de estos alambres van a trabajar al positivo, entonces sí hay que tener cuidado para que nuestra conexión sea la adecuada. Es como si fuera lo que les mencionaba acerca de que es muy parecido al proceso de electrodo revestido, es que es realmente muy parecido a tener una varilla de electrodo, por ejemplo un 70-18, un 60-13, un 70-24, pero está al revés, en la parte del fundente está en la parte interna, en vez de que esté recubriendo una varilla de acero, está todo nuestro fundente en la parte interna. Bueno, como les mencionaba, es una soldadura por arco eléctrico que se va a formar con un electrodo tubular, con un fundente y nuestro material base que dependiendo de las condiciones, las características de nuestro material, si son, por ejemplo, recipientes a presión, si son soldaduras tal vez de estructura, nosotros vamos a seleccionar el alambre adecuado. Tenemos muchos tipos de alambres diferentes, no nos vamos a meter mucho con las clasificaciones, porque la verdad es que sí hay muchos tipos de alambres diferentes. Prácticamente por cada tipo de electrodo revestido que tengamos comercialmente vamos a encontrar un tipo de alambre tubular que va a ser muy similar a ese tipo de operación. Entonces tenemos algunos alambres tubulares que se parecen mucho, por ejemplo, al 70-18. Algunos van a ser más similares a un 60-10, a un 70-24. Hay algunos que están diseñados para trabajar en tubería, algunos que están diseñados para procesos estructurales y ya traen validaciones para usarse en zonas sísmicas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, pero digo, vamos ahorita a revisarlo como a grandes rasgos. Bueno, ¿cómo se fabrican? Pues normalmente vienen, si pueden ver esta pequeña tabla, ya sea como una varilla o como un fleje, una especie de solera delgada, y lo que se va haciendo es que se le va dando forma para poder poner el fundente y una máquina lo cierra. Hay algunos tipos de alambres tubulares que están empezando a producirse de mejores características, en el cual se conoce como un fleje sin costura. Entonces nuestro alambre tubular desde que se fabrica va teniendo esa figura como si fuera un pequeño tubo y se le va agregando el fundente. Es un proceso muy específico, hay pocos alambres así en el mercado, son muy especiales, pero pues probablemente en algunos años podamos empezar a tener más ese tipo de productos. Realmente los avances tecnológicos se están dando más en cuanto al tipo de características que podamos tener con nuestros alambres, ya sea un alambre tubular autoprotegido, mejores características con alambres sólidos, mejores características con alambres de núcleo metálico, los conocidos como metal core, y la tecnología de control de onda en las máquinas. Entonces nuestras máquinas cada vez son más eficientes en ayudarnos a controlar las ondas de soldadura. Digo, hace algunos años conseguir una máquina que pudiera hacer algún proceso de microalambre con pulsado o TIC pulsado, la verdad, tipos caros y muy específicos. Ahorita la verdad es que ya son mucho más accesibles, han salido muchas marcas, también por la competencia de productos asiáticos, no necesariamente son malos, pero la verdad es que ha habido mucha competencia y se han mejorado mucho los costos en algunos equipos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo es este proceso. Aquí tenemos unos soldadores de proceso de tubería en un tendido en campo, y la ventaja es que como podemos estar trabajando al aire libre con este tipo de alambres porque producen su propia protección gaseosa,
nos ayudan en este tipo de entornos. Y la ventaja más grande es que si nosotros tuviéramos solamente varillas de electrodo revestido, pues tenemos que estar esperando cada vez que se termina la varilla para volver a encender. Hay que limpiar, hay que volver a encender. Y en este caso, pues es mucho más rápido porque nosotros, no se aprecia muy bien, pero en la parte de atrás tenemos un alimentador. Este seguramente está conectado a una máquina de tipo generador de gasolina o de diésel. Y pues el soldador puede estar trabajando mientras que aguante, mientras que esté en una posición cómoda. El alambre se va a seguir suministrando mientras él lo siga apretando el gatillo. Y la verdad es que es mucho más sencillo simplemente cuidar la posición de la pistola de soldar que estar alimentando la varilla de electrodo. Entonces se vuelve un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido, mejora el factor de operación de los soldadores y la eficiencia de estos alambres normalmente pues es mucho más alta. Voy a adelantar un poco para que vean cómo va avanzando por toda la tubería y en ningún momento apaga el arco. Entonces podemos hacer un cordón en todo el diámetro de la tubería de forma mucho más eficiente que si solamente lo realizáramos con el electrodo revestido. Estos procesos también se pueden automatizar. Eh, el proceso de gases, de alambres tubulares autoprotegidos es un poco más complicado de automatizar que un proceso de un alambre con gaseosa, pero también se puede. Como pueden ver, prácticamente le da toda la vuelta a la tubería. Pero realmente hacer eso con el electrodo revestido es imposible. Hay que estar haciendo muchos reinicios de arco y limpiar cada vez para volver a iniciar arco para poder garantizar que nuestra soldadura tenga las características adecuadas. Este proceso también es muy práctico para fabricación de estructura.
Bueno, los diferentes químicos que conforman el fundente nos van a dar ciertas características, le van a ayudar a que nuestro cordón de soldadura tenga algunas propiedades especiales, nos va a permitir que tengamos una buena penetración y tasas de deposición altas, incluso trabajando fuera de posición, es decir, un vertical ascendente, un descendente, depende del tipo de aplicación que se requiera y del tipo de características que esté diseñado nuestro alambre. Eh, Va a darle protección a nuestro charco de soldadura, nos va a ayudar a oxidar y a darle cierta protección a nuestra soldadura. Y la escoria, pues también nos va a ayudar a que nosotros podamos estar trabajando, sobre todo fuera de posición. Le da tiempo a que se enfríe el charco de soldadura para darle la forma al cordón. Y pues nos ayuda también para proteger de algunos elementos contaminantes. Muy similar a lo que sucede con electrodos revestidos, pero de forma mucho más eficiente. Bueno, recuerden que cuando tenemos alambres que trabajan perdón, que nos van a dejar escoria, normalmente vamos a trabajar de empuje, es decir, vamos a ir en esta dirección. En el caso de los alambres que trabajan con gas, podemos trabajar de empuje siempre y cuando nuestra escoria se vaya formando bien atrás. De preferencia, todos los procesos que nos dejan escoria siempre vamos a trabajarlos de arrastre. Recuerden, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Es muy poco probable, pero sí puede llegar a pasar que se genere un problema que se conoce como incrustaciones de escoria. Es decir, que no le damos tiempo suficiente para que la escoria se vaya a la parte externa y nuestro charco de soldadura se puede llegar a contaminar. Por eso normalmente siempre vamos a trabajar en, en arrastre cuando nuestros procesos nos dejen escoria. Es decir, si yo estoy soldando, voy a dejar mi soldadura de este lado y voy a avanzar en esta dirección. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de alambres? Aquí de hecho dejé un nombre comercial de una de las marcas que los desarrolló. De hecho, ellos fueron los que desarrollaron este tipo de alambres, gente de Lincoln Electric. Ellos los conocen como Inner Shield. Si tenemos productos de otras marcas, por ejemplo, SAP, los van a conocer como Core Shield. Esos son sus alambres autoprotegidos. Y pues normalmente están diseñados para trabajar a campo abierto. Vamos a tener menos recomienzos o reinicios de arco, como les comentaba. No vamos a tener que estar utilizando el gas, entonces también es más práctico para movernos en campo y es más seguro porque no tenemos un gas que está almacenado a alta presión. Nos van a dar altas tasas de depósito, vamos a tener muy buenas propiedades mecánicas, igual que como cualquier electrodo que utilicemos para fabricación pesada. Por ejemplo, si seleccionamos un alambre para estructura, la verdad es que incluso las propiedades mecánicas pueden llegar a ser mejores que en algunos casos de electrodos y son mucho más fáciles de operar. Entonces, la calidad de la soldadura, si es que se requiere algún tipo de certificación o validación por normas, la verdad es que es mucho más fácil capacitar a la gente, que nosotros podamos soldar bien y que nuestras características finales de cordones de soldadura sean mejores. La verdad es que son bastante buenos estos alambres. Nos va a dejar una capa de suciedad, se ve como una mancha café después de que soldamos. Ese es el humo. Parte del humo es tan pesado que se queda ahí pegado. Hay que tener buena ventilación. Se recomienda siempre igual utilizar algún tipo de protección respiratoria, por lo menos mascarillas, si es que, aunque estén trabajando al aire libre, pero el humo puede ser, recuerden, siempre este tipo de productos pueden llegar a ser dañinos para la salud, entonces hay que tener algunas protecciones. Si nuestro material base también está un poco sucio, que es algo muy común, sobre todo en la parte de estructura, la verdad es que tiene muy buenas características, no hay que realizar limpiezas tan profundas como con un alambre sólido, un proceso de microalambre con protección gaseosa, no tenemos que realizar limpiezas tan fuertes y podemos trabajar bastante bien. Y normalmente trabajan bien en todas las posiciones de soldadura. Hay que revisar que el alambre que vayamos a utilizar vaya de acuerdo al tipo de piezas que tenemos que soldar. ¿Qué limitaciones tenemos? Lo que les comentaba, va a producir humo, va a producir salpicaduras, similar al proceso de electrodo revestido, solo que más rápido. Entonces vamos a tener más chisporroteo también en nuestros materiales. Y cada vez que tengamos que terminar el arco, para reiniciar hay que tronar la punta del alambre. Esto es porque justo en la punta se va a formar una pequeña capa de escoria que no es buen conductor de la electricidad y puede llegar a contaminar y a dificultar el reinicio de arco. Entonces simplemente hay que romperlo.
Se puede cortar con unas pinzas, pero muchos alambres incluso son fáciles de tronar hasta con los dedos, entonces no hay mayor problema. ¿Cuál es la configuración? Bueno, muy similar al proceso de electrodo revestido. En algunos casos, para algunos alambres, incluso se pueden llegar a utilizar máquinas de electrodo revestido, pero hay que revisar para qué aplicación se van a llevar y que tengan todos los componentes adecuados y el tipo de uso del alambre. Entonces sí hay que revisar esas cosas. En general, este tipo de alambres los podemos utilizar con cualquier máquina de microalambre, nuestro alimentador, ya sea una máquina modular como la de la imagen, o una máquina integrada que ya tenga su propio alimentador en la parte en un costado. Solo hay que tener cuidado porque algunos de estos alambres, dependiendo del diámetro, dependiendo de las características, trabajan con ciertos parámetros que no todas las máquinas pueden llegar a dar. Normalmente la mayoría de alambres tubulares autoprotegidos, que ya son para fabricación, normalmente los utilizamos con máquinas grandes. En algunos casos alimentadores pueden ser, fuentes de poder de 250 amperes de gasolina para arriba. O sea, eso sería como el mínimo para algunos alambres de diámetros delgados. Pero sí hay que tener mucho cuidado con que el alambre que vayamos a utilizar cumpla con las características de los equipos que vamos a poder trabajar. Lo que les comentaba, nuestro alimentador, nuestro cable de fuerza del alimentador, que va a energizar nuestro alambre, va a ir conectado al negativo de la máquina. Aquí no se ve muy bien por el video, pero va conectado así. Y nuestra pieza de trabajo va conectada al positivo. La mayoría de estos alambres van a trabajar de esa forma. Bueno, ¿qué puede llegar a cambiar? Podemos utilizar pistolas similares al proceso de microalambre, pero las pistolas ideales para este tipo de procesos son especiales para alambres tubulares autoprotegidos. Son un poco más robustas, son muy para uso bastante pesado. Normalmente son pistolas de 400 o de 500 amperes. Depende de la marca, pero podemos encontrar algunas de 350, 450, 500 amperes. Son más robustas, pueden llegar a ser un poco más pesadas en algunos casos, pero la mayoría van a tener esta protección en la parte frontal que nos ayuda a proteger la mano del soldador, nuestra mano, de la radiación y la expulsión de partículas como chisporroteo que se van a regresar. Y si pueden ver, pues no hay tobera. ¿Por qué no hay tobera? Porque no hay gas. No tenemos que canalizar ningún tipo de gas a nuestra pieza de trabajo. Tenemos el cable que va del gatillo, normalmente van separados porque a veces llega al alimentador, o si se llega a dañar, estos son muy sencillos de que los podamos cambiar el gatillo, podemos hacer una reparación en campo. Están diseñadas para trabajar en ambientes pesados, en ambientes bastante rudos, son las minas o tendidos de tubería o estructura al aire libre, que a veces pues uno sí quisiera tener condiciones ideales de trabajo, pero pues no lo tenemos. Entonces están diseñadas este tipo de pistolas para ese tipo de ambientes bastante rudos. El cuello igual lleva una protección, un aislante en la parte externa para proteger, y solamente se le pone normalmente un aislante que nos va a proteger la cuerda donde entra nuestra punta de contacto hacia el cuello. Este aislante puede cambiar, en algunos casos es como una tapita y solamente nos deja la parte más externa de la punta de contacto para que la podamos ver, y en algunos casos pues, va mucho más adentro, pero básicamente así son este tipo de equipos. Normalmente igual vamos a tener algunas características un poco diferentes en cuanto a las pistolas. Nuestra extensión del alambre va a ser mayor que cuando trabajamos microalambre. Normalmente van a 2 pulgadas, 3 pulgadas, depende del tipo de alambre, pulgada y media. O sea, la verdad es que son extensiones mucho más largas. Depende del tipo de alambre, depende de las características. Cada alambre les va a indicar cuál es el largo de alambre recomendado. Bueno, ¿qué máquinas podemos utilizar? Como les comentaba, como vamos a estar trabajando al aire libre, en muchas de las situaciones se van a utilizar máquinas de tipo generador, ya sea de gasolina o de diésel, y alimentadores portátiles que van protegidos, van cerrados para que nuestro alambre igual no quede expuesto a la intemperie. Si se está trabajando en algún lugar donde se tenga suministro eléctrico, también se pueden utilizar máquinas convencionales con nuestros alimentadores tradicionales,
Y incluso lo que les comentaba, se pueden trabajar pistolas de soldar como de tipo de microalambre, pero recuerden que estas están diseñadas para otro tipo de ambientes y normalmente se van a dañar más fácilmente con este tipo de alambres. También la radiación de estos alambres es un poco mayor, el calor es un poco mayor, entonces eso puede dañar un poco más los componentes. Bueno, clasificaciones. La AWS nos indica, igual que con el resto de consumibles para estos procesos de soldadura, ciertas características. Nos va a indicar la primera letra, la E, que tenemos un electrodo, después nos va a indicar nuestra resistencia a la tensión. En este ejemplo, este es un alambre que nos da 70.000 libras de resistencia a la tensión por pulgada cuadrada como mínimo. Después nos va a indicar la posición de soldadura. El 1 nos indica que es para todas las posiciones. Si fuera un 0 nos va a decir que es solamente para posición a tope. Vamos a poder soldar en F. O si fueran filetes, en 1F, 1F y 2F. Eso es lo que podemos tener. Hay que revisar eso, que su alambre sea adecuado para lo que vayan a trabajar. Nos va a indicar después que tenemos un alambre tubular. Y el siguiente número, después del guión, ese es muy importante porque es el tipo de uso que podemos tener con nuestro electrodo. Nos va a indicar cuál es el tipo de escoria, cuáles son los usos, para qué sirve. A veces podemos encontrar con algunos proveedores de consumibles, de soldadura, de gases, incluso en la tienda de color naranja, que venden cosas para remodelar el hogar y herramientas, podemos encontrar algunos carretes pequeños. Es un electrodo 71T11. Ese electrodo está diseñado, ese alambre tubular está diseñado para trabajar materiales delgados, y va a ser similar a un 6013, pero no debemos utilizar ese tipo de alambres. Es muy práctico, es muy versátil. Por ejemplo, tienes que hacer alguna reparación casera y no quieres tener gas, no te vas a pelear con el gas, puedes tener un carretito de esos con una máquina casera pequeña para soldar con microalambre, y muchas veces esas máquinas ya incluyen su propio carretito de alambre. Es un alambre para hacer cosas de herrería, cosas ligeras de herrería, arreglar una protección, arreglar una ventana, una puerta, cosas así, muy sencillas. Tal vez poner un pequeño techado en el patio, algo sencillo, que no sea material estructural. Hace años yo sé que hubo un caso de un distribuidor en la Ciudad de México que compró un montón de material, nunca le dijo al proveedor, al fabricante, cuál era el uso de ese alambre tubular, porque también se les hacía, digo, no son productos precisamente baratos, entonces hay un rango de precios bastante amplio con este tipo de alambres, pero recuerden, están diseñados para ciertos usos muy específicos y pueden ser mucho más económicos cuando se realiza un proyecto. Puede ser más barato que trabajar con electrodo revestido porque te puedes ahorrar, digo, en el caso de las empresas grandes, lo que ellos analizan, por ejemplo, mano de obra, la cantidad de máquinas que van a usar, la velocidad que tienen ellos para trabajar, y sí pueden ser mucho más rentables que trabajar con un proceso tradicional de electrodo revestido. Eh, bueno, regresando al caso de este electrodo, se utilizó bastante material de este tipo para realizar estructura y hubo fallas después de un terremoto y querían demandar al fabricante del alambre porque decían que pues, no era la soldadura adecuada, y el fabricante dijo, pues es que yo les vendí, yo les dije cuáles eran los usos, y el distribuidor me garantizó que pues, él lo iba a vender con su cliente de acuerdo al tipo de uso adecuado. Entonces, los fabricantes hacen los productos de forma adecuada. Si la gente los utiliza, si nosotros utilizamos mal los productos, no la gente, todos. Si nosotros utilizamos mal estos productos, pues realmente va a ser lo mismo que con los coches. Con los coches, con un celular, cualquier maquinaria, cualquier herramienta. Si yo lo uso mal, la culpa es mía. Entonces aquí sucedió esto, fue una situación bastante complicada. Entonces digo, tengan mucho cuidado con el tipo de alambres que van a utilizar. Por ejemplo, un 71T8 normalmente sí está diseñado para trabajar en zonas estructurales y en ambientes en zonas sísmicas. Hay que revisar, pero hasta donde yo recuerdo, normalmente así son. Un 71T11 es un alambre para herrería ligera y es el más común que pueden encontrar. Se vende en muchos lados, se fabrica en muchos lados, pero recuerden, no está adecuado este alambre para trabajar en estructura. Está diseñado para materiales delgados.
incluso soldar algunas láminas galvanizadas pequeñas, cosas así. Hay alambres especiales que trabajan para alambres galvanizados, tienen mejores características, pero estos alambres, digo, cada uno tiene ciertas características y cierto uso. Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a usar. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo de otro fabricante con designaciones con algunas otras letras. Y nos va a decir, perdón, estas son clasificaciones para alambres con gas. Aquí tenemos algo parecido, pero es muy similar el tipo de clasificación, pero nos va a dar una letra después aquí que nos indica el tipo de gas. Si ponemos una M, nos va a decir que trabajamos con mezclas. Normalmente lo que vamos a encontrar para este tipo de alambres andan entre el 75 al 80% de argón y el balance de la mezcla va a ser CO2. O si nos trae una letra C, nos va a decir que solamente trabaja con CO2. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de clasificaciones para ver cómo va a operar nuestro. Igual, cualquier duda que tengan, sí es bueno que se comuniquen con el fabricante de los alambres para que les puedan explicar. Normalmente todos ellos les van a dar información, entonces no se preocupen tanto por eso. Si tienen alguna duda, igual pueden preguntar. Este nos va a dar algunas características un poco más amplias para alambres, como les mencionaba, mucho más específicos. Bueno, vamos a hablar un poco de los alambres protegidos con gas. Es un proceso intermedio entre un microalambre sólido que utiliza protección gaseosa y los alambres tubulares que no utilizan gas. Vamos a dejar escoria, también nos va a producir escoria, pero en este caso no nos va a producir como tal una cantidad de humos tan fuerte. Va a producir un poco de humo, sí, por el mismo proceso, que también ayuda a dar cierta protección, pero normalmente aquí nuestra protección, la mayor parte de nuestra protección respecto a los gases de la atmósfera viene por el gas de protección externo que vamos a utilizar. Tiene menos portabilidad que el proceso FCAWSS, ya que tenemos que estar moviendo los tanques de gas, tenemos que tener esa situación. Recuerden, hay que tener ciertas precauciones con los tanques de gas. Por ahí tengo videos también acerca del uso adecuado de los cilindros, cómo manejar los cilindros de forma correcta. Y normalmente este tipo de procesos se utiliza más en algunos ambientes de fabricación en naves industriales, en algunos lugares un poco más cerrados, más techados, que tengamos menos corrientes de aire y normalmente es para fabricación pesada. Lo más que vamos a encontrar de esto es fabricación ya algo pesada, carrocerías, estructura, fabricación de vagones de ferrocarril, fabricación de tuberías en planta, todo lo que sea fabricación pesada. Muchas veces se recomienda mucho este tipo de procesos porque son muy eficientes, son más fáciles de aplicar, hay que controlar algunas cosas de forma sencilla que si tuviéramos un proceso de alambres tradicional vamos a suponer que si tenemos un proceso de microalambre sólido con CO2 o con mezcla, pues es mucho más fácil capacitar a la gente y realizar mejores soldaduras con el proceso de alambres tubulares autoprotegidos. Es un poco más fácil de operar y perdona un poco más algunas técnicas de aplicación, entonces es muy práctico. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué significa FCAW? Flux Core Arc Welding Gas Shielded, o una soldadura de alambre tubular con arco eléctrico con protección gaseosa. Podemos encontrar diferentes nombres, por ejemplo, Outer Shield es de Lincoln Electric, los alambres Dual Shield es una clasificación de Saab, depende del fabricante, ellos le ponen su propio nombre, pero recuerden, hay que revisar cuál es el tipo de protección que va a utilizar nuestro gas. Todos estos alambres, todos se utilizan con el electrodo positivo, entonces es muy parecido al proceso de microalambre. De esta forma, lo que va a cambiar es que también, como vamos a dejar escoria, idealmente vamos a trabajar de arrastre para que nuestra escoria se vaya quedando en la parte de atrás y no vayamos a provocar algún tipo de inclusión de escoria y sea mejor la formación del cordón. ¿Qué ventajas tenemos? Normalmente la calidad de soldadura es excelente. Por ahí tengo algún video, debe haber un corto en YouTube, estoy casi seguro, de un cliente aplicando este alambre tubular, un tipo de alambre tubular en estructura y la verdad la calidad de los cordones son muy buenos. Prácticamente no hay salpicaduras, tenemos muy altas tasas de deposición
Las propiedades mecánicas son muy buenas. De hecho, este cliente estábamos trabajando un alambre específico para soldar estructura en zonas sísmicas. La verdad es que la calidad era excelente, muy rápido de aplicar, muy eficiente el proceso. Es muy fácil de hacer los reencendidos de alambre. Cortan el alambre muy rápido, se puede tronar incluso con la mano, como les decía, y podemos seguir soldando. Normalmente estos alambres, la mayoría de estos alambres sí pueden trabajar en todas las posiciones de soldadura y normalmente también tenemos muy bajo contenido de hidrógeno por el extra de la protección con los gases externos. ¿Qué limitaciones tenemos? También nos llega a producir humo, no va a ser tanto humo como los alambres que tienen protección autoprotegidos, que no utilizan gas, pero sí genera un poco de humo. Entonces hay que tener ciertas condiciones de seguridad. Igual se recomienda el uso de mascarillas. Si se puede tener extractores de humo, pues siempre va a ser lo ideal. Recuerden que esas son las condiciones ideales. Normalmente no tenemos todo eso en Latinoamérica, pero hay que ir trabajando poco a poco. Van a tener menos portabilidad por el uso de los gases. Normalmente se afectan con las corrientes de aire, hay que cuidar eso. El nivel de radiación es muy alto. Entonces siempre tener la protección, o sea, estar completamente cubiertos porque los niveles de luz que se producen por el arco eléctrico son altos. El nivel de calor también normalmente es bastante alto. Nos produce escoria, la escoria se quita bastante fácil si está bien aplicado el- el alambre, la soldadura. La verdad es que a veces hasta con la mano lo pueden empujar y se cae. Y normalmente estos se trabajan en espesores grandes de material y trabajamos máquinas grandes también. Eh, Me ha tocado ver clientes que aplican con máquinas de 250 amperes, máquinas integradas de microalambre de 250 amperes, y estamos ahí en un punto de riesgo en el que no garantizas que tu máquina tiene la capacidad suficiente para fundir de forma correcta el material, tanto el electrodo como el material base, y corres el riesgo también de quemar las máquinas, porque estos alambres normalmente te van a pedir, o sea, 300 amperes, 400 amperes. Normalmente trabajan a velocidades muy altas de alimentación, 450, 300, 350, 400, 500 pulgadas de alimentación. Necesitamos normalmente máquinas grandes y también no vamos a encontrar diámetros muy delgados de estos alambres. Normalmente se trabajan en diámetros, digo, hay alambres de 45 milésimas, pero normalmente trabajamos con máquinas grandes. El alambre te pide trabajar a velocidades altas de alimentación y con amperajes altos. ¿Qué limitaciones? Como les mencionaba, pues produce algo de humo, tenemos poca potabilidad, podemos tener algunas afectaciones por las brisas. Acá les pongo rápido un video de una planta. Este es un sistema con un posicionador que gira de forma automática para que sea más fácil la aplicación. Son como ejemplos, ¿no? Traté de buscar ejemplos que fueran similares, con piezas similares de tubería, para que se den un ejemplo de cómo funciona uno y el otro. La configuración de la máquina es muy parecida al microalambre. Nuestra pistola de solar es la misma que utilizamos para soldar con microalambre. Y aquí se puede ver el humo. Aunque tiene su protección de gas, pero el alambre también produce humo. Voy a adelantar un poco, es un video un poco largo porque la pieza está grande, pero también para que se den la idea, en ningún momento para el arco. Entonces es una soldadura pesada, la verdad es que puede llegar a ser bastante incómodo este tipo de aplicaciones porque el calor es muy alto, se calienta la pistola de soldar, se calienta, normalmente son pistolas también de 300, 400, 500 amperes. El nivel de radiación es alto, el calor es bastante alto. La ventaja es que no tenemos mucho chisporroteo, no hay tanta afectación por el chisporroteo. Eso ayuda para no tener que limpiar tanto el material y para que también el equipo de seguridad que tengamos, guantes, camisolas, botas, etcétera, se maltraten un poco menos. Pero sí, el calor es bastante fuerte con estos alambres. Y normalmente, lo que les mencionaba, vamos a trabajar espesores grandes de material.
La configuración, similar a la del microalambre, nuestro electrodo, nuestro alimentador va conectado al positivo de la máquina, nuestra pistola va conectada al positivo, a nuestro alimentador, que va conectado al positivo, nuestra pieza de trabajo conectada al negativo y nuestro tanque de gas, nuestro suministro de gas. ¿Qué máquinas? Normalmente son máquinas grandes. Algunos de estos modelos ya van de salida. La verdad es que no he dado todas estas fotos, es una presentación un poco vieja, pero para que se den una idea, normalmente vamos a tener máquinas de 300, 400, 500 amperes. En algunos casos, dependiendo de los diámetros de alambre que se utilicen, normalmente recomendamos máquinas de 600. Y a veces los clientes, oye, pero es que está muy cara. Sí, sí está un poco cara, pero tienes que considerar que si quieres fabricar, no sé, un edificio, vas a construir barcos, vas a hacer carrocerías muy pesadas, y quieres meter un alambre de un 16 de diámetro, trabajar a altas velocidades con una mezcla de gas, pues necesitas una máquina grande que te aguante. Y considerando que a veces somos un poco salvajes para soldar, pues hay que tener equipos que valga la pena la inversión. Estas son máquinas un poco más modernas. Estas máquinas de tipo inversor, por ejemplo, esta es una máquina de 600 amperes tipo inversor, multiprocesos, también nos sirve para trabajar electrorevestidos, soldadura TIG, y podemos hacer incluso procesos de desbaste con electrodos de carbón, el proceso de arco aire. También lo permiten algunos de sus equipos, hay que tener cuidado de no forzar los equipos como cualquier otra máquina, pero son máquinas mucho más eficientes, más prácticas, más pequeñas, consumen menos electricidad y son más fáciles de llevar incluso a la obra. Entonces se puede utilizar como son equipos modulares. Una ventaja también es que se puede estar trabajando en taller y si hace falta se puede desarmar el equipo, te la llevas y ahora tengo que hacer ensambles en la obra con electrodo revestido. Entonces en vez de comprar diferentes máquinas puedes trabajar todo con un solo modelo. Son bastante prácticas. Estas son tablas de eficiencia y de comparativos de costos de hace algunos años cuando empezaron a salir este tipo de máquinas y comparábamos con máquinas tradicionales de tipo transformador con las máquinas más modernas de tipo inversores. Entonces, ahorros en energía, ahorros en uso de espacio, más compactas. En cuanto a peso, también son mucho más ligeras, entonces es más fácil transportarlas, no necesitas llevártelas en un camión, una máquina que pesa 200 o 300 kilos. Entonces, digo, la verdad es que sí tienen bastantes ventajas. Prácticamente ya todos los fabricantes están optando, todo el mercado se está moviendo hacia este tipo de equipos, todos están fabricando máquinas de este tipo, entonces ya dentro de algunos pocos años va a ser realmente lo único que vamos a encontrar, por varias razones. Son más fáciles también de fabricar, requieren componentes más económicos, entonces es mucho más barato para los fabricantes generar equipos de este tipo, que son en su mayoría, la mayor parte de los componentes son tarjetas electrónicas, es más barato que fabricar un transformador con cobre, con aluminio, con algunos materiales más costosos, que son más pesados, que son más complicados de transportar, entonces también influye mucho los costos. Eh, Esta tabla es igual similar, comparativo de máquinas de este tipo. Bueno, pistolas de soldar, prácticamente es lo mismo que tenemos con microalambre, nuestra guía del alambre, la pistola de soldar, las cachas, toberas, difusores, puntas de contacto, dependen de los modelos de las pistolas, depende lo que se esté trabajando, pero es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Clasificaciones de alambres tubulares con gas es similar a la tabla que les habíamos mostrado hace rato. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es un electrodo que nos da 70.000 libras de resistencia a la tensión, que solo es para posición plana, un alambre tubular. Este nos va a decir el tipo de alambre que es y este trabaja con mezcla. Entonces hay que cuidar este tipo de cosas para que tengamos el gas adecuado para el alambre adecuado para la aplicación adecuada. Aquí nos da, por ejemplo, algunas pruebas, alguna clasificación respecto a pruebas de impacto y su contenido de hidrógeno difusible. ¿Qué presentaciones tenemos? Como les comentaba, pueden encontrar carretes pequeñitos de algunos alambres autoprotegidos para máquinas de soldar pequeñas. Podemos tener presentaciones de tambos, podemos tener presentaciones de cajas de casi media tonelada. Depende mucho del tipo de aplicación.
En algunos casos los alambres, sobre todo los alambres autoprotegidos, pueden llegar a venir en algunos muy específicos, empacados al vacío, o algunos alambres tubulares también con gas pueden llegar a encontrarse así con envolturas especiales para algunas aplicaciones para garantizar que no estén expuestos a la humedad ambiental. Y digo, aquí pueden ver un ejemplo de cuál es la calidad de un alambre tubular con protección gaseosa. La verdad es que son bastante prácticos. Es un proceso también muy fácil de automatizar. Manejen aplicaciones de este tipo de alambre, sobre todo en estructura o en tendidos de tubería, que se monta un sistema alrededor del tubo en donde vayamos a realizar nuestra soldadura, y se puede poner un carro automatizado que va realizando toda la soldadura, y uno como soldador se transforma en operador del equipo. Entonces, digo, es más fácil, es más cómodo, se avanza mucho más rápido. Sí requiere una inversión, pero depende mucho de los proyectos que se estén realizando. Y pues digo, básicamente eso es todo. ¿Dudas? Ahí estamos. Gracias.